¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión en vivo por medio del canal. El día de hoy comentar, quiero comentar un tema con ustedes particularmente de importancia con relación a los gráficos que he estado colocando aquí en la mañana. Es un tema bastante interesante. Hablar de normas internacionales de información financiera y hablar de impuesto a la renta, porque son dos cosas que aparentemente tienen una vinculación, aparentemente no lo tienen, presentan algunos problemas de enfoque desde un punto de vista profesional con las personas que se van a ver vinculadas a este tema. Entonces, en estos momentos son la 1:04 de la tarde. Voy a pasar a comentar esto antes de la hora del almuerzo, para que tengas un poco de percepción del tema. Y te cuento un poco la experiencia también que tengo con respecto a esta situación. Siempre me ha gustado un poco, llámese incomodar, no sé, llámese cuestionar acerca de este tema. Tenemos que partir desde un punto clave. Normas internacionales de información financiera y impuesto a la renta. Algunas apreciaciones iniciales. Este tema no es nuevo. Hace unos 2 años, un colega me pidió que desarrollara un módulo para efectos de analizar la implicancia tributaria de las NIF, ¿no? Y el tema sonaba bastante atractivo. Y vamos a ver si realmente el título resume lo que nosotros queremos trabajar en este punto. Implicancias tributarias de las NIF. El término tributo es muy amplio. Es muy amplio. Puedo referirme a un impuesto, a una contribución, a una tasa. Especies que son reguladas en el Código Tributario. Entonces, como que el título, implicancias de las NIF en el tema tributario, como que se va restringiendo. Yo quisiera saber si las NIF afectan la determinación del impuesto al patrimonio predial. Quisiera saber si las NIF van a afectar la determinación del impuesto selectivo al consumo. Quisiera saber si las NIF van a afectar el impuesto a la alcabala. Y tú probablemente me digas, no, pues Dionisio, no, las NIF no afectan eso. Y yo te digo, ¿y por qué no afectan, mi estimado amigo? ¿Por qué las normas internacionales de información financiera no afectan, por citar una tasa, una licencia, un concepto asociado a la obtención de un permiso por parte de una municipalidad? ¿Por qué usted cree que no afecta? ¿Cuál es su percepción? Y lo más probable es que me diga, no afecta, porque dentro de la norma de las tasas, dentro de una ordenanza municipal, no se ha contemplado el tema de las NIF para la cuantificación
del monto a determinar en base imponible para establecer las reglas e identificar hechos que van a estar grabados o no para una licencia, un derecho, una tasa. Yo no veo que diga NIF. Y como no dice NIF, entonces no tiene nada que ver. Entonces el colega se equivocó cuando me pedía implicancias de las normas internacionales de información financiera en los tributos. Sin embargo, a partir de ese análisis, nosotros vamos fijándonos, vamos ubicando un impuesto en el cual, obviamente, se nos hace una referencia al tema contable y encontramos el impuesto a la renta. Y aquí viene otra repregunta. Bueno, entonces el evento debió llamarse implicancias de las NIF en el impuesto a la renta. Eso es otra cosa. Es más preciso. Ello implica ya del término tributo que nosotros tenemos, especificar algo más puntual, impuesto a la renta. Pero seguimos. Vamos al caso de una persona natural. Cuarta y quinta. Cuarta, ejercicio independiente. Quinta, ejercicio dependiente. ¿En qué parte de la norma me dice que para determinar rentas de cuarta y quinta tengo que aplicar NIF? Tengo que aplicar normas internacionales de información financiera. No, pues Dionisio, estás mal. Para nosotros como personas naturales, un abogado, un contador, un economista, en su ejercicio independiente, en su trabajo, para cuantificar, no requiere trabajar el tema de las NIF, porque la norma del impuesto a la renta le cita los criterios a tener en cuenta. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Muy bien. Entonces, cuando yo digo implicancias de las NIF en el tema tributario, desecho el tema tributario, implicancias de las NIF en el tema del impuesto a la renta, desecho todo el impuesto a la renta, solo afecta aparentemente a algo. Aparentemente afectaría a rentas de carácter empresarial, o lo que nosotros lo llamamos rentas de tercera categoría. Entonces, Dionisio, el colega que te pidió el evento debió colocarle así: implicancias de las NIF en rentas de carácter empresarial. Debió ser así. Mira, qué curioso. Entonces, habiendo ya hasta cierto punto nosotros ubicado, hasta cierto punto especificado, marcado el punto de impacto en el tema tributario, ahora nos tiene en correspondencia que ubicar el análisis del otro lado. Porque estamos viendo dos cosas: NIF e impuesto a la renta, renta empresarial. Vamos ahora al tema de las NIF. Normas internacionales de información financiera. Es innegable que nuestra profesión, yo soy contador, no soy abogado, tiene que sostener su razonamiento, su funcionamiento en un marco normativo. Y ese marco normativo, obviamente, son las NIF.
Pero ¿qué es lo que pasa acá? Hay varias posibilidades y a veces uno, por no enfocarlo bien, comete errores. Por eso es que yo he colocado varias preguntas ahí para que tú vayas visualizando el tema. En primer lugar, las normas internacionales de información financiera son estándares de aplicación voluntaria. El GIASB, con sede en Londres, no puede obligar a que todos los países en el mundo apliquen NIF. Uy, esto te va a sonar pues a una bomba, porque tu colega dices, uy, ahora se nos cayó el mundo, ¿cómo es esto? Dionisio está diciendo que las NIF no son obligatorias. No, alto. Tienes que tener en cuenta el ámbito. Las NIF son normas, estándares internacionales, como sucede con otros estándares de gestión. A recordar, la ISO 9000, la ISO 14000, la ISO 26000, la ISO XYZ. Y todos los estándares internacionales son voluntarios. Sin embargo, puede que un país en su regulación puede que en su regulación incorpore, ¿qué cosa? La obligatoriedad en la adopción del estándar. Esa es otra cosa. Ahí es donde entra el Consejo Normativo de Contabilidad como entidad que está bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, y son las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, las cuales oficializan las normas internacionales de información financiera a considerarse aquí en el Perú. Muy bien. A ver, retomamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las normas internacionales de información financiera, del Consejo Normativo de Contabilidad, como entidad que depende del MEF, que oficializa, ¿qué cosa oficializa? Las normas internacionales de información financiera, es donde recién vemos cómo una norma internacional adquiere un carácter local. Detalle importante, mi estimado amigo. En el mundo normativo contable hay que tener en cuenta que existen los estándares internacionales y también tenemos estándares o tenemos normas locales. El ejemplo más obvio de una norma local es aquel que está referido a el Plan Contable General Empresarial. A nivel internacional, cada país tiene su propio plan contable. ¿Por qué usted le hace caso al plan contable? Porque le da la gana, porque, bueno, se acostumbró, en la universidad le enseñaron, porque es una norma local que nosotros tenemos que tener en cuenta, que afecta desde el punto de vista del proceso contable en gran medida a la preparación y podemos decir en menor medida la presentación. Está basado en las NIF de un momento determinado. Entonces, ahí está. Pero acá viene el pequeño detalle con las NIF, y eso ha sido un poco la controversia con la emisión del decreto legislativo 1425 y por ahí una disposición complementaria, la versión, etc., etc. Una entidad, técnicamente, desde el punto de vista de la normatividad internacional de información financiera, va a estar ubicada en dos posibilidades. Esta entidad
adopta normas internacionales de información financiera o esta entidad no adopta normas internacionales de información financiera. ¿Cómo yo sé que una entidad adopta normas internacionales de información financiera? ¿Cómo lo sé? Esa es la pregunta que le hacemos al colega. ¿Cómo usted sabe que su entidad trabaja normas internacionales de información financiera? La respuesta es en el balance, no, falso. En el estado de ganancias y pérdidas, falso. En el flujo, no. En las notas, sí, una nota. Bases de presentación. En bases de presentación nosotros podemos afirmar si es que estamos aplicando normas internacionales de información financiera o no lo estamos aplicando. Uy, disculpa, ¿sabes que yo no aplico NIF? O sea, algunas nomás. Por eso es que una forma elegante de señalar esto es afirmar que usted está aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Puedo aplicar algún otro estándar? Sí. Hay algunas entidades que son supervisadas por la SMB y aplican otro estándar. Por ejemplo, el tema de las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces también pensar que las normas internacionales de información financiera como tal, así de golpe, impactan, hay que tener en cuenta los diferentes escenarios y posibilidades que se dan. Nada más, entre la oficialización y la versión YASB ya hay un pequeño desfase. Aquí en el Perú, Consejo Normativo de Contabilidad en los últimos años, tal cual se traduce en el YASB en Londres, las normas internacionales de información financiera, automáticamente en Perú se oficializan. Salvo la postergación de la norma internacional de información financiera número 15, que tuvo un pequeño desfase, porque en el año 2018, si usted está afirmando que ha pasado por un proceso de adopción de NIF y está aplicando las NIF versión YASB, en el año 2018 ya debió estar aplicando NIF 15. Mientras que las otras empresas se entiende que no pasaron por un proceso de adopción, recién lo estarían aplicando a partir del año 2019. Pero acá viene otro detalle, que es el problema de la mayoría de contribuyentes. Los contribuyentes piensan muchas veces y te dicen, tú como contador, lo primero que vas a hacer es decirle, estimado jefe, estimado cliente, tenemos que aplicar NIF. Eso no es gratis. Un proceso de adopción de NIF que implica, en líneas generales, un proyecto de implementación y un plan de capacitación tiene un presupuesto, tiene un costo. Y muchas empresas no lo van a asumir. Por eso se hizo un lobby y se trajo abajo esa obligatoriedad de la aplicación de normas internacionales de información financiera y de la auditoría de esta información en todas aquellas empresas no supervisadas de 3.000 UITs para arriba. Se vino abajo el proceso. Y la pregunta es, si se vino abajo el proceso, ¿estas empresas qué están haciendo? ¿Qué estándares están aplicando? Como nadie los obliga, probablemente estén aplicando su balance y su estado de ganancias y pérdidas. Entonces, lo que se da en la práctica es, yo tengo empresas que adoptaron, pasaron por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, aquellas empresas que no han pasado por un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera, que aplican NIF, es decir, están bajo el escenario PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, y aquellas que simplemente dicen que no aplican nada. Entonces, todos estos tres escenarios que ubicamos nos hacen reflexionar con renta. Uy, creo que tengo que aplicar renta, porque si no aplico renta, si no aplico NIF para renta me ponen una multa, etc. Y siempre me gusta citar el presente caso, ¿ya? Un caso con un auditor. Por eso es que yo le coloqué ahí en las preguntas, las interrogantes para los colegas. Es cierto, algunos colegas me han respondido a los gráficos que publiqué
Y me dijeron, depende. ¿De qué? Depende del auditor, pues si el auditor está de ganas, te obliga, y si no, no. Escenario, construcción. Análisis, auditor de la SUNAT. Pregunta. ¿Puedo yo obligarle a una empresa constructora a aplicar el método B de grado de realización que plantea la NIC número 11, hace unos años era este tema, porque sale utilidad, porque como él lo está aplicando, no sale pérdida? ¿Puedo hacerlo? La respuesta es la siguiente. ¿En qué parte de la norma del impuesto a la renta me dice que yo tengo que aplicar la NIC 11, el método A, B o C? En ninguna parte, mi estimado amigo. Por lo tanto, ese contribuyente no está obligado a aplicar NIF en este tema. Entonces, ¿me quieres decir que para efectos de la aplicación de las NIF habría una implicancia tributaria si es que la norma del impuesto a la renta cita la aplicación de una norma contable para un tratamiento particular? Sí. ¿Eso hay en la práctica? Por supuesto, mi estimado amigo. Está referido, por ejemplo, al manejo de costos posteriores en el caso de inmuebles, maquinaria y equipo. Ahí sí. ¿Y qué hay con esto que le venga? Es que hasta el año 2018 no estaba regulado la palabra devengado. Y como no estaba regulada la palabra devengado, se decía que teníamos que ir a normas contables. A partir del 2019 se zanja eso y se tiene el siguiente escenario. El escenario contable, que tú verás si lo aplicas con NIF 15, lo aplicas con el criterio que sea. Pero para determinación de renta, del pago a cuenta y del impuesto anual, me tienes que aplicar el decreto legislativo 1425. Y si hay alguna diferencia con tu contabilidad, tendrás que controlarlo en papeles de trabajo para hacer los ajustes pertinentes. Solo ajustes en papeles de trabajo para que tu declaración, tu declara fácil o tu declaración anual, el PET que viene 710 del próximo año, cuadre con el 1425. Ese es el tema, mi estimado amigo. Hay que tener mucho cuidado. Y un punto final. Se trata de una ferretería del barrio que no está en el MIPE tributario, está en el régimen general. Se trata de una farmacia de la esquina que está en el régimen general, que lleva su libro diario, mayor, compras y ventas. Pregunta, ¿aplicará NIF? Olvidémonos de un tema normativo, vayamos a la práctica. ¿Aplicará NIF? Sí, el contador ha pasado por un diplomado, por una especialidad y ya sabe NIF, va a hacerlo. Adoptará, aplicará NIF 1, porque la NIF 1 la tiene que ser el contador, con el equipo a cargo para el proceso de implementación. Ahí viene el problema. Ahí viene el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es un tema bien simpático, este que estamos abordando. Las NIF y el impuesto a la renta, tercera categoría. Seguramente en siguientes videos voy a estar con ustedes compartiendo más acerca de este tema. Invitación. No se olviden que tenemos un evento, un seminario, Evita Errores en los costos y gastos en la declaración anual del impuesto a la renta. Para el viernes 8 de marzo, me indican aquí. 8 de marzo. Mayores informes en el correo eventos@perugestión.org, ¿sí? O también al WhatsApp 958-672-735, que Claudia se va a encargar de brindarles la información respectiva. ¿Ok? Muy bien, amigos. Espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos pueden seguir en la versión editada de este material en YouTube, en el canal CPC Dionisio Canagua. Muchas gracias por su atención.